Ok. Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Vamos a ver pues con esta voz así bien linda. Por la mañana estaba mucho mejor. Gloria a Dios. Por la tarde fue que empezó a ahí se fue del chorro. Pero pues ahí vamos. Pues hermanito, ¿dónde nos quedamos el martes pasado? ¿Qué fue lo último que sucedió el martes pasado? José lo había hecho, el Señor estaba a cargo de la cárcel. Estaba a cargo de la cárcel. Estaba a cargo de la cárcel. Pues hermano, hoy vamos a estar viendo cuando lo hacen Señor de Egipto. Dejamos a José en la cárcel. ¿Qué le había hecho? Habían 2 personas que estaban en la cárcel además de él. Bueno, habían más personas, pero para el relato eran 3 personas importantes. José y 2 más. El panadero y el copero. ¿Qué era lo que estaba pasando con ellos? Habían tenido cada uno su propio sueño. ¿Y qué pasó? Al panadero, ¿qué iba a pasarle con él? Daniel. Muy bien. Que el panadero había soñado que tenía 3 cestas de panes y los pájaros venían y se los tumbaban y se los comían. Y el copero, que había soñado que estaban exprimiendo ¿qué? La uva. Pues entonces la interpretación que José le dio a uno fue favorable y al otro no tan buena. ¿Qué le pasó al copero? ¿Cuál fue la interpretación que él le dio? Que lo iban a restituir. Y al panadero, ese lamentablemente de ahí no pasaba. Pues hermano, ¿y qué fue lo último que él le dice después al copero? ¿Que qué? Acuérdate de mí cuando estés en la presencia de Faraón. Pues hermano, de ahí en adelante que vamos a estar viendo el estudio. Y el estudio se va a estar basando en el capítulo 41 de Génesis. Y el versículo clave es el versículo 38 del capítulo 41. ¿Alguien que pueda leer esa porción? Sí. 41, 38. Sí. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Hermano, miren la importancia aquí. ¿Quién está diciendo esto? Faraón. Faraón, ¿acaso conocía de Dios? No, porque su religión era ¿qué? Todos los dioses egipcios. Y no, además de eso,
el faraón mismo se representaba como Dios en la tierra. Se consideraba exactamente como un ser divino. Y miren lo que el Señor hace, que Él dice que ¿acaso hallaremos en otro hombre como en este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pero miren que dice Dios con qué, con mayúscula. Josué le habló de Dios a José, porque él le dijo que el sueño se le iba a interpretar solamente porque Dios se le iba a interpretar, no por su sabiduría. Exactamente. Vemos, hermanos, aquí que hasta las personas que no conocen del Señor, no conocen de Dios, cuando están ante la presencia del Señor, el mismo Señor hace que ellos reconozcan en dónde ellos están y quién es la persona que está al frente de ellos. Pues hermano, una parte importante es que no porque José fue hecho señor de Egipto, significa que es la gran cosa, sino que Dios fue quien permitió que eso sucediera. Dios permitió que eso sucediera porque José estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, indiscutiblemente de lo que estuviera sucediendo en ese momento en su vida. Recuerden, hermano, que ha sido de la vida de José hasta este momento. Él fue echado en un pozo seco porque sus hermanos le tenían tanto y tanto odio que lo querían matar, y decidieron no matarlo sino venderlo como un esclavo. Para ese tiempo, hermano, el esclavo valía menos que un perro, y un perro valía lo que vale un ratón en la calle ahora mismo, para ese tiempo. Nosotros ahora vemos los perros como mascotas, como animales que uno puede darle cariño y le da más importancia a esa vida. Pero para ese tiempo un perro era como un ratón en la calle, era lo más despreciable que había. Y ser un esclavo era mucho menos que eso. A él lo vendieron como esclavo sus propios hermanos. Es como decir, cualquiera de nosotros que tenemos hermanos que se molestara tanto y tanto con nosotros, que dijera, ok, te voy a llevar, te voy a raptar y te voy a vender como esclavo en una tierra lejana, y más nadie va a saber de ti. Para los efectos, nuestra familia, ya tú estás muerto. ¿Por qué? Te vendimos como esclavo, y que sea lo que Dios quiera contigo. ¿Qué pasa después? José entonces es vendido como esclavo, halla gracia delante de quién, de Potifar, que fue quien lo compró. Y ahí entonces José estaba haciendo las cosas agradables delante del Señor, y el Señor le permitió hallar gracia delante de Potifar, y Potifar lo puso como mayordomo de su casa. Y hermano, recuerden, estamos viendo las bendiciones que el Señor le ha dado, pero no solamente las bendiciones, tenemos que ver también toda la angustia que José estaba pasando. ¿Por qué? Mírenlo de esta manera: él no había hecho nada malo para merecer ser vendido como un esclavo, pero sin embargo él no permitió que ese pensamiento de que me vendieron como esclavo, pero yo no he hecho nada malo, él no permitió que eso lo comiera en vida, sino que sus actitudes, ¿cuáles eran? De servir y hacer las cosas correctas delante del Señor. Y vemos que el Señor se agradó de él, y por eso el Señor le permitió, en cada situación que él estaba pasando,
ser de bendición a las demás personas y recibir él también bendición de parte del Señor. Y vemos, hermanos, que todo lo que el Señor está haciendo con José es porque él tenía un propósito con José, pero también José estaba permitiendo que el Señor obrara en su vida. Amén, hermano. Si me escuchan de repente como que va bajando la voz, me avisan. Pues, hermano, las metas de aprendizaje básicamente las hemos discutido ya. Vamos a ver. Así que vamos a brincar al bosquejo. Este estudio va a estar dividido en 3 porciones. La primera, José interpreta los sueños de Faraón. Luego, José se hace señor de Egipto. No es que él se hace, sino que lo hacen señor de Egipto, segundo en mando. Y luego admiran a José, un sabio administrador. Pues, hermano, antes de llegar al capítulo 41, perdón, a la porción que vamos a estar leyendo, estaba sucediendo que Faraón había tenido entonces, después que sale el copero de la cárcel, Faraón tiene 2 sueños. ¿Cuáles son esos 2 sueños? De las vacas, la vaca flaca y de la vaca gorda, y el otro es el de las espigas, unas espigas que eran pues más fuertes que las otras. Exacto. Y, hermano, ese sueño le perturbó a Faraón, pero miren la manera como el Señor hace las cosas. El Señor le permitió a Faraón que tuviera esos 2 sueños, pero sin embargo, ¿qué tenía Faraón a su alrededor? Un montón de súbditos, ¿verdad? Tenía personas que estaban puestas para aconsejarle, estaban personas que lo aconsejaban para tomar decisiones, y tenía también para ese tiempo sacerdotes, magos, hechiceros que leían el futuro y le decían: te vamos a interpretar los sueños, o te vamos a avisar acerca de fulanito, el rey de tal lugar va a querer atacarte, así que mejor tú atácalo a él. Tenían, exacto. Adivinando. Locura. Tiraban caracoles. Exacto, tiraban cosas, y entonces, pues, de acuerdo a lo que salía, los astros. Esto, como dijo Tito, Walter Mercado, eso no es algo del 2000, de los años 2000. Eso es desde este tiempo en adelante. La gente mirando y querer hacer cosas de las cuales ellos no entendían. Pero lo que voy con esto es que el Señor no permitió a que nada ni nadie pudiera interpretar esos 2 sueños que él tuvo. Y Faraón no estaba tranquilo con esto. Vemos, hermanos, que el Señor no solamente lo hizo esto con Faraón. En que otra parte también vemos en la palabra del Señor que el Señor dio información a través de sueños, y lo hizo a través de las personas que él había escogido. ¿A quién les recuerda? A Daniel con Nabucodonosor. Pero ese era mucho peor, porque se decía: el que no me interprete el sueño, mira, va a perder la vida. Pues, hermano, Faraón tuvo los sueños, y ahí fue que entonces vemos el copero se le prendió el bombillo. ¿Verdad
había una persona en la cárcel que interpreta sueños. Pero hermano, uno lo está viendo como que esto pasó de aquí a 2 o 3 días. No, pasaron 13 años de esto. Pasó tiempo. Habían pasado tiempo de esta situación. Y ahí fue que entonces, sí, me acuerdo que José, había una persona que fue el que me interpretó los sueños. Y ahí entonces es que llaman a José, mira, pues según lo que el copero me está diciendo, vamos a traerlo a ver si me interpreta los sueños. 2 años, sí. Sí, fueron 3, exacto, desde que él estuvo en la cárcel hasta que salió. Sí. Pues entonces llega José a interpretarle los sueños a Faraón. Y ahí es que entonces vemos la mano de Dios obrando. ¿Por qué? ¿Quién diría que del sueño de las vacas y el sueño de las espigas iba a significar que iban a tener 7 años de abundancia y seguido después 7 años de hambre? Y allí es que entonces caemos en la porción que vamos a estar estudiando en esta noche. Pues déjame pasar estos slides porque ya esto básicamente sería hablando de lo que vamos a estudiar ahora. Así que caemos en la porción de Génesis 41, versículos 14 al 16 y versículos 28 al 30. ¿Alguien que quiera leer estas 2 porciones? Génesis 41, 14 al 16 y 28 al 30. ¿Las 2? Ok. El 14 al 16 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no es de mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, hasta ahí era, ¿verdad? Hasta el 16. Hasta el 16 y Okay. después del 28 al 32. El 28 al 32 dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Amén. Tremendo, hermano. Aquí vemos que José llega delante de la presencia de Faraón y le dice, oh mira, me mejoró un poquito la voz. Llega delante de la presencia de Faraón y le dice, quien va a interpretar los sueños no soy yo. Yo estoy aquí para solamente darte el mensaje. Los sueños quien los interpreta es Dios. Él le dio la gloria y la honra al Señor, indiscutiblemente a quien estaba presente. Y eso podía haber, hermano, eso era cualquier persona que estaba delante de Faraón y le hubiera dicho eso, era razón suficiente para Faraón decir, coge y picarle el pescuezo a esta persona. Porque yo aquí soy Dios. Pero sin embargo, José fue y le dijo a Faraón
quien iba a interpretar los sueños es el Señor. Y esto entonces es la interpretación de los sueños. Ahí entonces el Señor obró. ¿Por qué? Él no murió en ese momento, sino que entonces Faraón escuchó la interpretación de los sueños que él tenía. ¿Y qué fue básicamente lo que le dijo? Que iba a tener primero 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Iba a haber un periodo de tiempo en el cual iba a haber mucha comida y luego iba a haber un periodo de tiempo en el cual iba a faltar bastante la comida. Pero el Señor había un propósito con ello. ¿Por qué? En ese tiempo, esos 7 años, había que entonces actuar de una manera que sabia. En momento de abundancia no era momento para uno estar jactándose, sino que el mensaje que el Señor le estaba llevando era que iba a haber 7 años en el cual iba a haber mucha comida, suficiente comida en abundancia, para que entonces cuando llegara los 7 años de hambre estuvieran preparados para ese tiempo. Pues hermano, vamos a pasar aquí unas preguntitas acerca de esta porción. Una parte bien importante: ¿qué le pasaría a José si él fallaba la interpretación? Lo mataban. Ahora, ¿cómo Faraón iba a saber si él falló la interpretación? Tenía que pasar, exacto. Tenía que pasar entonces, esperar, ser paciente en lo que él había dicho, y ver, ok, él dijo que iban a haber 7 años de abundancia. Ok, llegó el primer año, llegó el segundo, llegó el tercero. Ok, se está cumpliendo lo que él está diciendo, lo que él dijo que se iba a cumplir. Ahora, si no llegaban esos 7 años de abundancia, pues entonces no se cumplió la interpretación que él había dado. Y de ahí, pues, estaba en manos del faraón qué iba a hacer con la vida de José. Pero vemos, hermano, que la interpretación se cumplió porque no fue José quien dio la interpretación. Fue el Señor quien dio la interpretación y Él solamente dio el mensaje. Ese mensaje que el Señor puso en el corazón de Él para que Él se lo diera a Faraón. La segunda pregunta dice: ¿cómo crees tú que José supo la correcta interpretación del sueño? Margarita. Exactamente. Me había dicho eso, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. Exactamente. Exactamente. Y la última pregunta dice: ¿qué implica que fueran 2 sueños corridos? ¿Cuál? En el 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Exactamente. Vemos que había un propósito con ellos. Y uno se pone a pensar: ay, qué lindo todo esto. Pero hermano, José estaba siendo utilizado por el Señor, y el Señor lo utilizó de gran manera. Hoy en día todavía el Señor quiere utilizar a sus hijos. Hoy en día todavía el Señor quiere usar
a sus ovejas para que sean de bendición a las demás personas. Uno tiene que actuar de la misma manera que José estaba actuando, confiando en el Señor indiscutiblemente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él no permitió de lo que sucedía a su alrededor dictaminara cómo iba a estar su confianza en el Señor. Pero ustedes dirán, Josué, es bien fácil, con la boca es bien fácil decirlo. Pero el Señor espera ese carácter de nosotros como sus hijos. Que indiscutiblemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida, que nosotros estemos dispuestos a obedecerle. No solamente en el tiempo bueno, sino en el tiempo de la dificultad. En el tiempo donde todo se quiere caer encima. Nada hace sentido lo que está sucediendo. Pero uno se mantiene fiel en el Señor, firme en el Señor va a obrar. Y hay que recordar que no es en el tiempo de uno. José pasó por muchas situaciones, por mucho tiempo. Y solamente sucedieron cuando el Señor lo permitió. Rosana. Que él nunca se quejara, no hay nada, sino que él seguía adelante, haciendo lo que se le presentaba con la gracia que el Señor le daba. Y eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Para mí es un ejemplo grande, sí. Exacto. Es un ejemplo a seguir. Un buen ejemplo. Pero hermano, reconocer de que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ese es el estándar que el Señor espera. Que nosotros siempre estemos dispuestos a buscarle a Él indiscutiblemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida. Y cuando la situación se pone difícil, ahí es cuando más uno debe buscar al Señor. Cuando más uno debe estar más aferrado al Señor. Amén, hermano. Muy bien. Todo esto que vemos que le pasaba a Josué anteriormente, lo que le pasó, ¿verdad? A José, a José, pues no solamente todas estas cosas difíciles, sino que además de eso, le pasaron estando solo. Porque él pues estaba lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de su padre, de su pues como no lejos de Dios, pero vamos a decir lejos de esa descendencia, ¿verdad? Que era del Señor, que era el pueblo de Dios. Y sin embargo, él se mantuvo, ¿verdad? Tranquilo, como decía Rosana, porque en realidad no tenía nadie a él que lo apoyara, porque a veces nosotros nos pasan situaciones, pero tenemos los hermanos en Cristo que están con uno y que ayudan en uno, ¿verdad? En oración y en la compañía, ¿verdad? Pero lo de José era más extremo en ese sentido, de que él estaba completamente solo, lo habían abandonado, y pues eso le añadía más todavía, y sin embargo, no, como decía Rosana, no se ve, por lo menos la Biblia no lo dice, de que él se quejara o estuviera, sino que él siguió confiando en el Señor. Exacto. Sí, otro país, de otros dioses que adoraban. Un país diferente, otro idioma diferente. Expuesto a la muerte en todo momento prácticamente, porque él era un esclavo y cuando llegó allí que podían hacer con él lo que él quisieran. Exactamente. Pues hermano, vamos entonces a pasar a la segunda porción en Génesis capítulo 41, versículos 37 al 40. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Sí, la misma que está aquí. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi mesa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Casi nada. Casi nada. Pero hermanos, miren esto. Dice, el asunto le pareció bien a Faraón. ¿Y qué dijo? Y a sus siervos. O sea que no solamente a Faraón, sino que a todas las personas que estaban a su alrededor. Todos estaban de acuerdo de que, ok, sí, esto es lo que se debe hacer. Y entonces Faraón dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, que tiene el Espíritu de Dios? Y Dios en mayúsculas, significando que es al Dios verdadero. Ahí vemos que el Señor es quien está tocando el corazón de Faraón. Y dice Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa. Él le dice, como Dios te reveló todo esto, tú entonces vas a estar gobernando todo Egipto. Tú lo vas a gobernar, excepto cuando yo esté sentado en el trono. Mientras yo no esté sentado en el trono, tú eres el que dice y se hace. Para los efectos, Faraón es como Faraón estaba haciendo el cargo como presidente ahora mismo. Un presidente toma decisiones al público, pero quien toma las decisiones finales hoy en día no es el presidente, es la Cámara de Representantes, es todo un grupo de gente adicional. El presidente es básicamente la cara pública de esa organización. Faraón era eso, ahí, en ese momento. Mientras Faraón se fuera a dirigir al pueblo, que estuviera sentado en el trono, ahí él mandaba. Mientras él no se estaba dirigiendo al pueblo, se echaba las manos para atrás y decía, José es el que manda. Háganle caso entonces a José. Estamos viendo, hermanos, que el Señor puso a José en una posición sumamente alta en la sociedad, pero fue el Señor quien lo puso ahí. No fue José que fue buscándola, no fue José que fue como que metiéndose poquito a poquito y ahí llegué, no, sino que el Señor tenía un plan con José y era que él tenía que estar ahí. El Señor lo movió para que él llegara ahí. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que cualquier cosa que el Señor quiere en nuestra vida, el Señor nos va a mover. Nosotros debemos de mantenernos tranquilos donde Él nos pone. El Señor me puso aquí en este lugar, aquí es donde debo estar tranquilo hasta que Él no me diga, vente que te voy a mover para este otro lugar. Porque eso fue lo que Él hizo con José. José no fue que él se fue metiendo y escabulléndose para llegar a esa posición, sino que Dios mismo lo puso ahí. Y eso también nos enseña a nosotros a ser ¿qué? Pacientes, esperar en el Señor y reconocer que donde estamos parados es donde el Señor quiere que nosotros estemos. Que uno dice, ay, a mí me gustaría estar en este otro lado, me gustaría estar en este otro lugar. ¿Cuántas veces quizás a José no le pasó eso por la mente? Que decía, cuánto yo quisiera poder estar cerca de mi familia, pero estoy aquí en Egipto. Porque el Señor tenía un plan con él ahí en Egipto. ¿Sí? Que todo esto es bien importante porque, por ejemplo, en este caso vemos que él no solo le interpreta los sueños que tú, ¿verdad? Sino que también Dios le da esa sabiduría para que él pueda decirle qué hacer. No simplemente le dijo, mira, esta es la interpretación, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y eso lo llevó a donde Dios lo puso, ¿verdad? Pero que
todo esto fue aconteciendo sin que Josué se diera cuenta el gran plan que Dios tenía. Porque quien sabe todo es el Señor. Exacto. Por eso cuando uno está pasando por situaciones difíciles o extraordinarias, pues tenemos que quedarnos, como tú decías, quietos, tranquilos, porque Dios es el que sabe todo y tiene un plan. Y el plan de Dios era tan grande que iba a restablecer todo lo que se había roto entre José y su familia. Y de hecho, era un plan que Dios también tenía con su propio pueblo Israel. Y tenía que ver con todo esto, ¿verdad? Iba a hacer que sucediera lo que va a suceder luego, ¿verdad? No me voy a adelantar a eso, pero que ahí es que vemos cómo Dios lo sabe todo, pero uno que está acá abajo pequeño, uno no sabe lo que Dios quiere hacer. Uno lo ve luego, pero el Señor lo que espera de uno es que uno se mantenga fiel a Él en todo momento y en toda situación, porque Él sabe lo que va a hacer. Exactamente. Margarita. Y saber esperar también la paciencia. Exacto. Porque cuando no vemos algo que Dios dijo de momento, si lo digo, lo vamos a ver. Y a veces hay que esperar, y a veces hay que esperar mucho tiempo. Exacto. Exactamente. El tiempo de nosotros no es el mismo tiempo del Señor. Y a veces el Señor nos hace pasar por situaciones para poder prepararnos para lo que Él quiere llevarnos al final. José pasó de ser vendido como esclavo a ser mayordomo de una casa. Luego entonces a dirigir una prisión. Y luego entonces después a dirigir a un pueblo. El Señor no lo sacó de la primera y ¡guápete! Lo puso a dirigir un pueblo. Él lo fue llevando para que él fuera cogiendo ¿qué? Conocimiento, sabiduría, para que entendiera cómo tenía que hacer las cosas, cómo se iba manejando las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos pone en lugares para que nosotros seamos de bendición, pero ese no es el lugar final que Él nos quiere poner. Pero nosotros tenemos que mantenernos fiel a Él y saber esperar en Él. Hemos visto en el capítulo 39, me parece que fue 3 veces que decía que Jehová estaba con José. Y eso lo vemos porque para que él llegara a lo que Faraón lo pone a él no era egipcio. No. Él era un esclavo. Entonces son cosas que humanamente uno diría, eso no podría pasar humanamente, pero como dice la palabra, Jehová estaba con él. Y eso sí, eso lo hizo el Señor. Exacto. Eso de verdad fue un milagro del Señor. El Señor lo puso en ese lugar. Exactamente. Pues hermanos, vamos a unas preguntitas aquí. La primera, ¿qué motivos tuvo Faraón para hacer a José el segundo en mando en Egipto? ¿Qué motivo, abuela? Pues él estaba viendo que José tenía a Dios con él y que la sabiduría que Dios le había dado al interpretar el sueño, además de esa sabiduría de saber interpretarlo, pues también sabía cómo obrar para que la situación mejorara. Amén. Exacto. Exactamente. Sí, él se convenció porque vio que en él había una gracia, un poder que no era de él, que era dado por Dios, un Dios que él no conocía ni servía, pero que es evidente de que él comprendió que ese era el poder de Dios que estaba en él. Exacto. Vemos que también, como estaba diciendo Lorian, José era un extranjero. Un extranjero entonces que iba a estar gobernando una tierra que no era de él, a un pueblo que no era de él, incluso en un lugar que no hablaba su idioma.
Pero vemos que el Señor lo puso ahí porque tenía un propósito mucho más grande. Ajá. Me estoy acordando que José también tuvo sueños cuando él era pequeño sobre él mismo, que su familia, o sea, de la, ¿verdad? De la luna y las estrellas y de unas espías que se arrodillaban delante de Las él. estrellas, exacto. Me que pregunto habían- si él pensaba en esas cosas. El sueño exacto de que las no había pasado. Exacto. Ujú. Exacto. Y algo bien importante dice esta preguntita acá, que dice: ¿crees tú que en nuestros tiempos Dios puede poner a sus hijos en cargos de gran relevancia? Sí. No tiene que ser. Así se supone que sea, que el Señor ponga, no que las personas busquen ni unas elecciones, ni aquí allá, ni buscar subir puestos, sino que el Señor va a poner las personas de Él, sus siervos, donde Él entiende que hace falta. Exacto. Y así es que tiene que ser en todo, inclusive en los trabajos seculares y todo, el Señor es el que pone y el que quita. Uno solamente debe hacer la voluntad de Dios, el Señor se encarga de hacer las cosas. Exactamente. Que José no lo estaba buscando eso. Ujú. No, eso lo buscaron a él, lo llamaron Exacto. y lo pusieron en el lugar. Ujú. Exactamente. Exactamente. Hermanito, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos entonces a pasar. Fíjate que ahí, hablando de nombres cambiados, que estábamos hablando hace poquito, ¿verdad? A él le cambiaron el nombre también, a veces uno no recuerda, pero como tú bien dices aquí, ese fue el nombre que le pusieron, Satnapanea. Ujú. ¿Y qué Tesoro. dice? Tesoro del Glorioso descanso. glorioso descanso. Ujú. Tesoro Los del nombres, para ese tiempo, los nombres se le ponían a las personas con un significado en mente, con un propósito. No es como ahora que a la gente le pone nombre porque se escucha lo mismo. Sí, es como si fuera profético ese nombre, ¿verdad? Porque yo pienso que el glorioso descanso que tenía el faraón en mente era de la que nos libramos, Ujú. porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y de la que nos libramos porque le hicimos caso a lo que Dios nos mandó a hacer, y de la que nos libramos porque pusimos a este varón a que sea el que dirija todo, cosa de que cuando vengan las vacas flacas de verdad, estemos preparados. Exacto. Pues hermanito, vamos entonces a pasar a la tercera porción. En Génesis capítulo 41, Benjamín, deja eso. Versículos 55 al 57. Ahí, sí. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿Quién dice yo? ¿Lo animal? Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Aquí viene, hermano, la parte importante. Los 7 años de abundancia eran 7 años para prepararse para lo que iba a venir. Porque era 7 años para entonces almacenar todo lo que estaba sobrando. Tenían que ser sabios con lo que estaban consumiendo. No ser glotones y comer y consumir más de lo que necesitaban. Porque entonces, si consumían más de lo que necesitaban, no iban a poder guardar para el tiempo de hambre. Había que tener sabiduría para todo esto, hermano. Pues cualquier persona se podía dejar llevar. Ay, está la cosa apoyante, pues olvídate, ir para adentro, que olvídate que para que falte mejor que sobre.
Y así lamentablemente mucha gente piensa hoy en día también. Pero el Señor le dio sabiduría a José para que entonces hiciera lo correcto, consumir lo que era necesario y guardar entonces todo el exceso, para que cuando llegara el tiempo del hambre pudieran abastecerse ellos mismos y poder abastecer a las demás personas. La bendición del Señor fue tan y tan grande que cuando llegó el tiempo de hambre, los egipcios sabían como que, espérate, ya llegó el tiempo de hambre, ¿y qué vamos a hacer? Faraón dijo, no, a mí no me pregunten, José es el que sabe, yo no sé, él es el que sabe. ¿Y qué pasó? Ahí entonces José abrió los graneros, los lugares donde estaban guardados todos los alimentos, y entonces, ok, saquen de ahí y empiecen a vender y a consumir. Él estaba actuando de una manera sabia ante la situación que estaba pasando. ¿Por qué? No solamente Egipto fue bendecido a causa de eso, sino que vamos a ver en los próximos estudios que su familia también fue bendecida a causa de esa sabiduría que el Señor le permitió a José tener y poder actuar de esa manera. Pues hermano, vamos aquí a unas preguntitas acerca de este pasaje. A ver si los coge. Aquí. ¿Conocían a José por sus hechos? ¿Acaso el pueblo de Egipto ya conocía a José? Yo lo conocía porque Faraón le dijo, no, a mí no me pregunten, pregúntenle a José. Y entonces fueron a preguntarle, hicieron lo que él dijo. Y dicen entonces, ¿conocían a José por sus palabras? ¿Por las cosas que él decía? Claro que sí. Ahora, hermano, les pregunto, ¿la gente nos conoce hoy en el 2026 por lo que hacemos y por las cosas que decimos? Nos conocen, la gente sabe quiénes somos. Ahora, las cosas que hacemos y las cosas que decimos van de acuerdo a lo que el Señor espera de sus hijos. Ahí esa es la parte para meditar, esa es la parte más importante, porque la gente va a saber quiénes somos. Si yo voy al trabajo, le pregunto aquí a los que se sientan alrededor mío, ¿saben quién es Josué? Porque me han visto, me han escuchado hablar. Ahora, ¿tú sabes que Josué es cristiano? Ah, sí. Sí lo sé, porque él en ningún momento lo he escuchado yo decir una mala palabra. Ah, sí, lo he escuchado, sé, porque lo he visto hacerle esto y esto y esto. La gente va a saber quiénes somos, pero la parte importante es, saben en quién nosotros hemos creído. Nos conocen por las cosas que nosotros hacemos, o nos conocen por quién nosotros hemos creído. Esa es la parte bien importante, hermano. Y una pregunta aquí también. Claro, aquí esta iría más para el estudio próximo. Pero la última de abajo dice, ¿cómo proveyó José para los 7 años de escasez? Máximo que se pudo. Exacto. Para que hubiese. Y dice que
que recogió trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Mucho recogieron. Él fue sabio. ¿Ah? ¿Qué dijo que no lo escuché? Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Para después, exacto. Pero él actuó con sabiduría. Él no permitió que la situación lo llenara los ojos y actuara de manera desenfrenada, sino que actuó con sabiduría, sabiendo que era lo que iba a venir después. Entonces, si uno lo mira, todo viene de Dios, porque entonces Dios le dio esa abundancia, eso fue el Señor. Y después dio esa escasez para que sucediera lo que va a suceder en los próximos. Exacto. Porque por esa escasez Sí. vienen los próximos eventos. Ujú. O sea que el Señor lo tiene todo. El Señor exactamente lo tiene todo. Todo. Exactamente. Margarita. Así mismo hace el Señor en nuestras vidas. A veces hay eventos que no entendemos, pero luego si tenemos fe y perseveramos, pues vamos a ver los buenos resultados que nos va a dar el Señor. Exactamente. Pues hermano, vamos a ir a las aplicaciones. Aquí nos dice el fracaso de los técnicos. Esto se refiere a que ¿quiénes eran los que se supone que interpretaban los sueños de la realeza? Los magos, los hechiceros. Exactamente, el gabinete del faraón, los alcahuetes. Todos los alcahuetes de faraón estaban ahí puestos para seguirle la corriente a él. Pero ¿qué pasó? Eso falló. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan. El Señor tiene un propósito con eso. Y cuando el Señor tiene propósito con las cosas, por más que el ser humano intente querer meterse en eso, el Señor no lo va a permitir. Se va a cumplir el plan que el Señor tiene. Y eso nos lleva también a la parte de los sueños. Dios y los sueños. El Señor, en el Antiguo Testamento, vemos que en la Biblia, Él muestra que Él llevaba mensajes a través de sueños, antes que llegaran los profetas. Ya cuando llegaron los profetas, Él se comunicaba a través de los profetas. Pero si uno se pone a analizar bien los sueños y la persona que le interpretaba los sueños, era un profeta. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del profeta? Dar un mensaje de parte del Señor. La persona que está interpretando el sueño de parte del Señor, lo que está haciendo es exactamente lo mismo, dando el mensaje de parte del Señor a las personas que Él fue enviado a interpretar ese sueño. Y José, vemos evidentemente que fue utilizado en ese momento para llevar el mensaje del Señor a Faraón y a todos los que estaban a su alrededor en ese momento. Amén, hermano. Y una más, que es la disposición de servir. Indiscutiblemente, de lo que estaba sucediendo, José estaba dispuesto a servir, a seguir obrando, a seguir haciendo las cosas correctas
no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Y de la misma manera, nosotros como sus hijos debemos hacer en todo aspecto de nuestra vida, en cada momento, hacer las cosas para servir al Señor, para agradar al Señor, no velando que las demás personas se agraden de lo que estamos haciendo, sino procurar que a quien yo tengo que glorificar es a Dios. Las demás personas, si van a glorificarse de lo que hago, está bien, pero a quien yo debo procurar agradar es al Señor y no a las personas. Amén, hermano. Ajá. Ese trabajo que él tenía era intenso y de angustioso. Exacto. Lo que le tocó hacer, eso de dividir el trigo y todo eso, era fuerte. No es El que trabajo- era una... El trabajo de liderar un pueblo no era un trabajo fácil. Vemos más adelante también que ese mismo trabajo le tocó aquí a Moisés. Y Moisés llegó a un punto que hasta su suegro le dijo: mijo, cálmate, empieza a delegar, porque esto es demasiado trabajo para ti. Pero el Señor lo puso a él con un propósito. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. Sí es lo mismo. Ya para el próximo martes, ya es el último martes de marzo, ya se fue marzo. Marzo se fue volando. Ok, el estudio número 24, José se da a conocer a sus hermanos. Léanse los capítulos 42 al 45. Es la porción completa que él se encuentra con sus hermanos y todo lo que pasó en ese momento. Y miren, hermano, por si acaso, si tenían dificultad, aquí en esta foto, en esta imagen, uno dirá: pero ¿y cómo sus hermanos no se acuerdan de él? Miren cómo ellos estaban vestidos. Ven una diferencia aquí, ¿verdad? Todos con barba, ropa. Pero sin embargo, José, que ustedes ven aquí, afeitado, habían pasado años. Exacto. No, exacto. No había retrato, exacto. 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 Sí. Exacto. Su apariencia, exacto, diferente. Y vemos entonces que aquí es el encuentro cuando él dice: no, es que yo soy José, el que vendieron. Y ahí, puede ser, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Exacto. Él estaba sentido por eso. Exacto. Exactamente. Pues hermanito, ya tienen la asignación para el próximo martes. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? Okay. Pues hermano, vamos a ponernos de pie. Y en este caso voy a pedirle al pastor que nos dirija en oración, porque ya se me está yendo otra vez. Oramos. Señor, daos de gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por las devociones, la oración, Señor, por el estudio bíblico también, Padre, que ha sido bien edificante, y porque todos hemos venido, Señor, a bendecir tu nombre y hemos salido bendecidos de aquí también. Ahora, Padre Santo, recuerda, Señor, las peticiones y la intercesión que hemos puesto delante de ti hoy. En tu mano está, Señor.
Bendícenos también ahora cuando salgamos de aquí, que vayamos bien en la calle y lleguemos bien a nuestras casas, Padre. Bendícenos así mismo mañana, en el día, si tu voluntad es que amanezcamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad también y a glorificar tu nombre, Padre. Tráenos de vuelta el viernes, Señor, por la mañana, a honrarte y a bendecirte aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.